Hola, nosotros somos Antonio y David y os vamos a hablar acerca de la guerra civil y la posterior dictadura del generalísimo. Vamos a hablar sobre qué fue la guerra civil, los bandos, antecedentes, conspiración militar, el golpe, los dos ejércitos, operaciones militares, consecuencias del conflicto, y las referencias. La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y militar, que más tarde repercutiría también en un conflicto económico, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y que se daría por terminada el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó una lucha de clases, guerra de religión, enfrentamientos de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno de España elegido democráticamente, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos. Era apoyado por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT, aunque ellos lo que perseguían era realizar la revolución social. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno al alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional sustituida por el nombramiento del general Franco como generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Políticamente, estuvo integrado por la fascista Falange Española, los carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente fue apoyado por aquellas clases a las que la victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su posición, por la Iglesia Católica. Antecedentes. En enero de 1930 el general Miguel Primo de Rivera reconoce el fracaso de la dictadura que había instaurado en septiembre de 1923, con el apoyo del rey, y dimite. Alfonso XIII nombra entonces presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer, pero este no consigue devolver a la monarquía a la normalidad constitucional, y es sustituido en febrero de 1931 por al almirante Juan Bautista Aznar, quien convoca elecciones municipales para el domingo 12 de abril. Las elecciones son ganadas en las ciudades por las candidaturas republicano-socialistas surgidas del Pacto de San Sebastián de agosto de 1930, y el martes 14 de abril el rey Alfonso XIII abandona el país. En Madrid el Comité Revolucionario Republicano Socialista proclama la República y asume el poder, como gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora. Durante el primer bienio de la Segunda República Española se aprueba la nueva Constitución republicana y el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña encontró gran resistencia entre los grupos sociales y corporativos a los que se intentaba descabalgar de sus posiciones adquiridas, los terratenientes, los grandes empresarios, los financieros y los patronos, la Iglesia Católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica y el militarismo africanista. Este último organizó un fracasado golpe de Estado en agosto de 1932 encabezado por el general Sanjurjo. La coalición encabezada por Azaña se deshace y se convocan elecciones para noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres, que son ganadas por la derecha católica de la CEDA y por el centro-derecha republicano del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Este forma gobierno con el objetivo de rectificar las reformas del primer bienio. Cuando la CEDA entra en el gobierno en octubre de 1934 se desencadena la Revolución de Octubre, una fracasada insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias durante un par de semanas, aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del ejército, que trajo del protectorado español de Marruecos a las tropas coloniales de regulares y legionarios. La Revolución de Octubre de 1934 hizo aumentar en el gobierno radical cedista su temor a que en un próximo intento la revolución bolchevique acabara triunfando. Esto acentuó la presión sobre el Partido Radical para llevar adelante una política más decididamente legisladora o contrarrevolucionaria. El líder de la CEDA, José María Gil Robles, encontró su oportunidad cuando estallaron el escándalo del extraperlo y el del asunto Nombela, que hundió a Lerroux y al Partido Republicano Radical, del que no se recuperarían. Pero el presidente de la República, Alcalá Zamora, se negó a dar el poder a una fuerza accidentalista derecha y Alcalá Zamora convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936. El miércoles 19 de febrero Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba gobierno.
Una de sus primeras decisiones fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos. La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, legalizando así el asalto a varias cárceles por la multitud, pero dando cumplimiento también al punto principal del programa electoral del Frente Popular. La actividad del Parlamento estuvo paralizada casi todo el mes de abril debido al proceso de destitución del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, iniciado y aprobado por la izquierda, y su sustitución por Manuel Azaña, que fue investido en su nuevo cargo el 10 de mayo de 1936, siendo sustituido al frente del gobierno por su compañero de partido Santiago Casares Quiroga. El nuevo gobierno de Casares Quiroga continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña, que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el bienio radical cedista, y a los que se añadieron algunos otros. La conspiración militar. Nada más conocerse la victoria en las elecciones del Frente Popular, se produjo un primer intento de golpe de fuerza por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones, Manuel Portela Valladares, declarase el estado de guerra y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra, pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno Portela Valladares y por el ministro de la guerra, el general Nicolás Molero. El 8 de marzo de 1936 tuvo lugar en Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales en la que acordaron organizar un alzamiento militar que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido y restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España. También se acordó que el gobierno lo desempeñaría una junta militar presidida por el general Sanjurjo, que en esos momentos se encontraba en el exilio en Portugal. Desde finales de abril, fue el general Mola quien tomó la dirección de la trama golpista. Este continuó con el proyecto de constituir una junta militar presidida por el general Sanjurjo, y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o instrucciones reservadas en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado. A principios de julio de 1936 la preparación del golpe militar estaba casi terminada. El plan del general Emilio Mola era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el ejército de África. Como se preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo, estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y, por si todo eso fallaba, también estaba planeado que el general Franco, después de sublevar las Islas Canarias, se dirigiría desde allí al protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragón Rapide. El asesinato de José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas, entre ellos el general Franco. Mola decidió el día 14 adelantar la fecha de la sublevación, que quedó fijada para los días 18 y 19 de julio de 1936.